Regresamos a temas nacionales para contarles que el binomio presidencial y la lista de asambleístas del Movimiento Unidad Popular iniciaron el proceso de inscripción de sus candidaturas en el Consejo Nacional Electoral. Este trámite se desarrolla de manera virtual, pero los partidos pueden solicitar asistencia técnica al organismo. Así fue como la mañana de este sábado integrantes del binomio presidencial y precandidatos a la Asamblea Nacional del Movimiento Unidad Popular llegaron hasta el Consejo Nacional Electoral al norte de Quito. Anunciaron que empezarán con el proceso de inscripción de su candidatura. Esta es la unidad de los de abajo, que junto con nuestro partido hoy nos inscribimos como el binomio que representa el anhelo de cambio de la inmensa mayoría de ecuatorianos. Pues el proceso de inscripción de candidatura no finaliza hasta que todos los documentos estén en regla. Recordemos que en días pasados el CNE anunció que el proceso de inscripción se realizará únicamente en línea, a través de su sistema informático. Sin embargo, los partidos acreditados para participar de este proceso pueden solicitar asistencia técnica al organismo electoral. La organización política ha concurrido a la matriz del Consejo Nacional Electoral a también pedir asesoramiento en la carga de la información, que es una responsabilidad tanto del Consejo Nacional Electoral, así como también de la organización política, para que puedan cargar sus documentos en la página web, en el aplicativo, y una vez que la misma organización política finalice el proceso de inscripción de candidaturas, se notificará. Es decir, este proceso pueden seguir las 78 organizaciones políticas acreditadas para participar de estas elecciones. Los requisitos para ser candidato a presidente en la República del Ecuador se debe contar con cumplir 35 años de edad a la fecha de la inscripción de candidaturas, de estar en goce de los derechos políticos, así como también no estar incurso en ninguna de las prohibiciones legales y constitucionales. Lo cierto es que el periodo de inscripción de candidaturas inició este viernes 13 de septiembre y concluirá a las 6 de la tarde del 2 de octubre. Son en total 16 binomios los que participarán de este proceso. A esto se suma además que el Consejo Nacional Electoral convocó oficialmente a las elecciones 2025, jornada que se desarrollará el 9 de febrero del siguiente año para elegir al próximo presidente y vicepresidente, así como a los 151 legisladores, es decir, 14 asambleístas más que en los comicios generales anteriores, debido al incremento de población en Ecuador, esto según el último censo poblacional. Y el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, solicitó el encendido voluntario de generadores privados las 24 horas ante la crisis energética en el país. La Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Arconel, fijó los montos de compensación para quienes se sumen a esta iniciativa. En medio de la crisis energética que afecta a Ecuador, el Operador Nacional de Electricidad, CENACE, ha solicitado que los generadores privados sean encendidos de manera voluntaria las 24 horas del día para ayudar a mitigar el déficit eléctrico. La medida dirigida tanto a empresas como a personas naturales que posean generadores se extenderá del 13 al 22 de septiembre. La iniciativa se enmarca en la campaña gubernamental denominada Ahorra, Reduce y Gana, lanzada el pasado 10 de septiembre, que busca que quienes tengan generadores con una capacidad mínima de 100 kilovatios se autoabastezcan de energía en momentos críticos. Para ello, el CENACE ha sugerido, en caso de que no sea posible mantener una generación continua, que los equipos se enciendan diariamente entre las 7 y 22 horas, dando prioridad al horario de mayor demanda entre las 17 y 22 horas. En un comunicado difundido por el Ministerio de Energía y Minas, se informa que la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Arconel, ha fijado los montos de compensación por el combustible utilizado en los generadores. La compensación será de 25,77 centavos de dólar por kilovatio hora para diésel 1 y 2 y de 28,04 centavos de dólar para diésel premium. Estos valores aplicarán desde el 12 hasta el 11 de octubre del 2024 y serán actualizados mensualmente. El sector privado podría contribuir con hasta 200 megavatios de generación, según estimaciones del ministerio. Por su parte, el Comité Empresarial Ecuatoriano calcula que sus afiliados con capacidad de autogeneración podrían aportar entre 80 y 100 megavatios. Actualmente, el Ministerio de Energía y las entidades del sector eléctrico mantienen diálogos con gremios empresariales para socializar los detalles de esta campaña y fomentar la participación en la iniciativa. El barco de generación eléctrica entregó al Sistema Nacional más de 100 megavatios de energía durante las pruebas que el CENACE y la empresa turca Car Powership realizaron con los 6 motores de la embarcación. Con esto, el Centro Nacional de Control de Energía comprobó que los motores están listos para sus primeras operaciones comerciales. El buque empezó sus ensayos el pasado 8 de septiembre en Las Esclusas, en el sur de Guayaquil.
Y la sequía reduce a menos de la mitad la operación de las principales hidroeléctricas del país e incluso el caudal de algunos de sus ríos. Una de las provincias afectadas es El Oro, que registra niveles críticos en el río Jubones, afectando el suministro de agua para el riego. La producción de energía en el país continúa en descenso, esto por los niveles del caudal de los ríos. Según datos de la Corporación Eléctrica del país, CELEC, con fecha 14 de septiembre, la producción de energía en el embalse Mazar llega a los 65.93 megavatios hora, Molino 762.07 megavatios hora, Sopladora con 435.13 megavatios hora, situación que agrava no solo el sector eléctrico sino otros, entre esos el productivo. Igualmente que en los otros sectores, ¿no? O sea, al final, todos estos efectos se traducen en pérdidas económicas. La valoración de cada una de estas pérdidas va a depender de la intensidad de esta sequía, de este estiaje. Una de las provincias afectadas es El Oro, puesto que el caudal del río Jubones se redujo drásticamente y alcanzó los niveles críticos. Hacer un llamado a todos los sectores productivos a aplicar un sistema de riego para maximizar el agua que nosotros tenemos y así aprovecharla mejor frente a esta temporada de sequía que está viviendo la provincia del Oro, que está viviendo el país. Es decir, la provincia requiere alrededor de 15.000 litros por segundo para cubrir las necesidades de más de 18.000 hectáreas de cultivos. Que del 100% del caudal de agua, hoy solamente tenemos el 40%. A través de un comunicado, la Prefectura del Oro dio a conocer que el sistema de riego Pasaje Machala y Pasaje El Guabo Barbones mantiene el suministro por debajo de lo normal. Prefectura se encuentra realizando trabajos emergentes para evitar que la sequía genere más pérdidas económicas. Más de 550 hectáreas resultan afectadas tras 19 días consecutivos de incendios forestales en los cerros del cantón Sichos, en la provincia de Cotopaxi. Gran parte pertenece a la localidad de Mortiño, cuyos habitantes ven con dolor su producción destruida. En los últimos 2 días, los fuertes vientos en el cantón Sichos han avivado el incendio forestal. El helicóptero B3 llegó al cantón Sichos con el propósito de prestar su contingente, pero la fuerza del viento impide su operación. Ya acercándonos al sector del incendio sobrepasa los 40 nudos. Es bastante considerable. Entonces, para la operación de Bambi Bucket, que es lo que para extinción de incendios, se complica muchísimo. La Mesa 2 de Seguridad se reunió con el propósito de tomar acciones para precautelar la salud de la población. La fuerza del viento arrastra gran cantidad de humo a la ciudad. Esto perjudica a todos los habitantes del sector. Yo lavé la ropa y ya se secó, guardé, y toda esta vuelta olor a humo. Y también nos afecta la salud, ¿verdad? Más de 150 hectáreas de Mortiño han sido arrasadas por las llamas. Los habitantes de Quinticusí miran con dolor cómo se pierde la producción de la cual viven día a día. Es bien dolor y bien doloroso, se acaba todo, ya no tenemos. Perdimos todo lo que es del monte, perdimos todos los árboles nativos que nosotros hemos tenido aquí, perdimos la planta, la materia prima del Mortiños, que nosotros donde hemos estado saliendo nuestro sustento. En la zona cero, la fuerza del viento envuelve a todos los voluntarios en medio de densas nubes de humo, lo cual imposibilita seguir con las tareas de mitigación. Y se registran nuevos incendios forestales en la capital, uno de ellos en la avenida Simón Bolívar, a la altura de la Casa de la Selección, en el norte de Quito, y otro en el sector del Recreo, en el sur de la ciudad. Los transeúntes grabaron con sus celulares la columna de humo que se empezaba a observar. El cuerpo de bomberos de la capital informó que las llamas fueron controladas y aún se mantienen uniformados en el punto por prevención. Se investigan las causas de estos nuevos incendios que ocurren en la capital. Y a propósito de los incendios forestales, el presidente Daniel Noboa dispuso acciones urgentes a las entidades de gobierno para enfrentar estas amenazas. Mediante decreto ejecutivo, ordenó a bancos y otras entidades públicas brindar facilidades de crédito a las personas afectadas por estos incendios. Estas son las secuelas tras el voraz incendio forestal del Panecillo en el centro de Quito. Las llamas están liquidadas por completo, pero este es el resultado. Vegetación que ha quedado convertida en nada.
Un panorama similar o incluso peor ocurrió en Nayón, Itulcachi y Chilibulo, al norte y sur de la ciudad, donde la semana pasada los incendios forestales consumieron estas zonas. Sin embargo, no solo es la capital. Recordemos que en Loja, luego de 12 días de fuego arrasador, más de 7.000 hectáreas fueron consumidas. O lo que hoy atraviesa Cotopaxi. Es ante esta emergencia que vive el país que el presidente de la República, Daniel Noboa, mediante el decreto ejecutivo 391, dispuso se adopten acciones urgentes para enfrentar a los incendios forestales que afectan a varias poblaciones del Ecuador. En uno de los puntos del documento, el primer mandatario ordenó a la Secretaría de Gestión de Riesgos que continúe con los comités de operaciones de emergencia correspondiente en todas las jurisdicciones afectadas o en riesgo de incendios forestales y se continúen coordinando con los bomberos acciones urgentes de prevención, control y mitigación de incendios. También dispuso que ministerios como el de Inclusión Económica y Social, de Agricultura, de Ambiente, el ECU 911 y la Policía activen de forma inmediata acciones necesarias para brindar protección a los afectados por los incendios forestales. Eso además que se ordenó a la Corporación Financiera Nacional y Banecuador brinden acceso a créditos correspondientes para personas afectadas por los incendios forestales. Más temprano, autoridades de gobierno dijeron que se han desarrollado operativos para dar con los causantes de los incendios forestales. Sepan que todos quienes realicen actos de esta naturaleza, que pongan en peligro el orden público, serán perseguidos y puestos a orden de la justicia. No descansaremos hasta encontrarlos. Mientras tanto, solo en la capital, autoridades han presentado en Fiscalía 10 denuncias de autores de estos siniestros. Está claro que nos están provocando incendios. Gracias a Dios no hemos tenido víctimas que lamentar. Ya tenemos 4 sospechosos. Y esto nos confirma que la ciudad está bajo ataque. Solo en Quito, en lo que va del año, más de 1.600 hectáreas han sido consumidas por el fuego. El presidente de la República, Daniel Noboa, vetó totalmente el proyecto de ley de prevención y defensa contra incendios aprobado por la Asamblea Nacional el 13 de agosto. El gobierno observó 3 puntos de la normativa, como el impacto que generará en los recursos de los cuerpos de bomberos, la eliminación de un artículo que regula infracciones de entidades involucradas con la protección de la ciudadanía y la regularización de los voluntarios como servidores públicos, entre otros temas. Y condiciones favorables para incendios forestales se mantendrán durante este fin de semana, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Esto debido a las altas temperaturas que se registrarán, sobre todo en la costa y en la sierra. Altas temperaturas durante el día, niveles altos de radiación ultravioleta y ráfagas de viento se registrarán este fin de semana en varias provincias del país. Así lo informó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, en su advertencia número 49. La temperatura máxima se mantiene igualmente elevada, ¿no? Pero las condiciones de índice de propagación o incendios en este caso es mucho más alta, debido igualmente a que las condiciones se mantienen mucho más secas a la semana anterior. En el litoral, las provincias que se verán más afectadas por temperaturas de entre 30 a 35 grados son Guayas, El Oro, Manabí y Los Ríos. Mientras que en la sierra las temperaturas podrían llegar y superar los 27 grados en provincias como Loja, Azuay, Bolívar, Imbabura y Pichincha. En la Amazonía, en cambio, se podrían presentar temperaturas mayores a los 35 grados, en especial en las provincias de Sucumbíos, Napo, Orellana y Pastaza. Además, afirma el INAMI que estas temperaturas se salen de lo usual para la época y lo asocian con el cambio climático y otros motivos. Igualmente es una variación atípica que está presentando no solamente el Ecuador, sino a nivel global. Según la entidad, las temperaturas superiores a los 30 grados más las condiciones locales como la poca humedad, el estado del suelo y la vegetación seca pueden propiciar los incendios. Bueno, ya tenemos lo que es Quito, Tungurahua, Loja, Cuenca sobre todo, que igualmente es las condiciones de índice de presentarse incendio es mucho más alta. Y asimismo, el litoral ecuatoriano, la provincia del Guayas, Los Ríos, Santa Elena. El INAMI prevé que para el mes de octubre se presenten más precipitaciones, en especial en el Callejón Interandino, hoy afectado especialmente por los incendios forestales. Está
Estamos de vuelta para contarles que la delincuencia, la falta de servicios básicos y la poca inversión en desarrollo han hecho que el Cantón General Villamil Playas entre en un declive que afecta directamente a una de sus principales fuentes de ingreso, que es el turismo. Este balneario de Guayas se encuentra en emergencia por el aumento de las muertes violentas. Así luce el malecón de Playas este fin de semana, vacío. Negocios cerrados, hoteles y edificios sin turistas y muy poca actividad comercial. Conocido como el corazón turístico de Guayas, General Villamil Playas, que este año cumplió 35 años como cantón, tiene menos de una semana en el que fue declarado en emergencia por la ola delictiva que atraviesa y que ya ha cobrado la vida de al menos 30 personas. Y la delincuencia también que nos está ayudando. Fíjese, todo esto está solo. No hay ventas, no hay progreso, no hay nada. Siendo el turismo una de las principales actividades económicas, también es una de las más golpeadas por la delincuencia. De hecho, el sector hotelero, que cuenta con alrededor de 2.500 plazas de alojamiento, actualmente registra solo el 20% de ocupación. Pero la violencia no es lo único que sofoca a quienes viven aquí, ya que los servicios básicos, la falta de asfaltado de las calles y la poca inversión de desarrollo aviva las quejas de sus habitantes. Agua no hay cada vez, de vez en cuando, 2 veces a la semana lo da. Se acaba. En tiempos de invierno, Playa, puedo decirle que el pueblo de Playa se inunda en varios sectores. Las cifras lo demuestran. Por ejemplo, en el censo realizado en el 2022, el servicio de alcantarillado no pasa el 50% de cobertura. Y si hablamos del servicio de agua potable y se compara con los datos del censo del 2010, ese servicio cubría un 82% de la población. 12 años más tarde, este servicio solo ha aumentado 6 puntos porcentuales, cubriendo un 88% de la población. Así luce el barrio Guayaquil, ubicado al ingreso a Playas, con calles sin asfaltar y con basura sin recolectar, que ahondan más la crisis que vive este cantón costero. Lo que sí se sabe es todo lo que pasa en medio de un escenario turístico desatendido, que actualmente es el centro de disputa de 2 de los mayores grupos criminales del país. Y lo que no se sabe es cuándo volverá a ser el cantón lleno de turistas y prometedor que solía ser. Una pena. Y 4 detenidos y 400 armas de fuego destruidas son el resultado de nuevas operaciones del bloque de seguridad en Esmeraldas, luego de que en los últimos días se registraran varias muertes violentas. Según las autoridades, estos hechos tendrían relación con varias organizaciones criminales que operan en esta provincia. En respuesta a la ola de violencia registrada en los últimos días, el bloque de seguridad ha intensificado sus acciones, pues en las últimas horas las fuerzas del orden ejecutaron una serie de operativos y allanamientos con el fin de restablecer la paz y la seguridad. Eventos que fueron inmediatamente contrarrestados con el trabajo del bloque de seguridad, interviniendo en el sector de la isla Vargas Torres, donde efectivamente ya se pudo ubicar a las personas aprehendidas pertenecientes a los tiguerones, causantes de estas muertes violentas, como ustedes lo pueden observar, pertenecientes al grupo Gao Los Lobos. El primer evento ocurrió en el barrio 5 de Junio, sector conocido como la esquina del Bochinche. Ahí varios sujetos desataron una balacera que alarmó a los ciudadanos que se encontraban por este sector. Seguido de este hecho se produjo otro incidente en el que las víctimas fueron baleadas dentro de un vehículo que se estrelló en los exteriores de un almacén en pleno centro de la ciudad. De inmediato el bloque de seguridad realizó varios allanamientos y lograron la captura de 4 presuntos implicados miembros de organizaciones delictivas, quienes estarían vinculados a los recientes acontecimientos. Estas capturas obedecen a posibles enfrentamientos entre grupos delincuenciales organizados que se dedican a la extorsión, microtráfico, narcotráfico, disputas de su territorio entre estos grupos delincuenciales organizados. En tanto, la Fuerza de Tarea Conjunta realizó la destrucción de 400 armas de fuego que estaban vinculadas a delitos cometidos en esta provincia y formó parte de procesos judiciales tramitados en los últimos meses. Es decir, se trata de indicios decomisados en operaciones y allanamientos que se desprenden de delitos sentenciados en este periodo. Con estas armas se saca de las calles el armamento que estos grupos pueden hacer uso para hacer daño a la ciudadanía. Estos operativos forman parte de una nueva estrategia más amplia para combatir la ola de inseguridad en coordinación con diferentes entidades del Estado y con el apoyo de la comunidad local.
Y preste atención a las siguientes imágenes. Una cámara de seguridad captó la explosión de un vehículo en los exteriores de una empresa minera en el sector López del cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay. Según testigos, un individuo llegó hasta este lugar, se bajó de un vehículo dejando la puerta abierta y minutos después se reportó la explosión. La policía investiga el caso como un atentado, ya que tendría relación con los conflictos entre bandas terroristas que se disputan el control de la minería. No se reportaron víctimas. Y 16 delincuentes fueron detenidos tras varios allanamientos en Machala y Pasaje, en la provincia de El Oro. En los operativos también decomisaron 10 armas de fuego y 4 granadas. De esta forma, fue como agentes tácticos y de inteligencia de la Policía Nacional, en la madrugada de este sábado 14 de septiembre, sacaron uno a uno del interior de un predio a miembros de la banda terrorista Los Lobos, en el sector conocido como El Pampón, en la parroquia Puerto Bolívar, en Machala. Estos 9 individuos, de los cuales 3 son adolescentes, se dedicaban a los delitos de tráfico de armas y asesinato. Con ellos se decomisaron 5 armas de fuego, incluido un fusil, al igual que 4 granadas. 2 granadas de fragmentación de mano tipo piña, 2 granadas de mano, 101 cartuchos calibre 223, una radio handy y 4 terminales móviles. Casi en simultáneo, también en la provincia de El Oro, pero en el cantón Pasaje, otro golpe contra el crimen organizado se dio cuando 7 personas fueron detenidas, vinculadas a los delitos de microtráfico, extorsión, asesinato y asociación ilícita. De los indicios obtenidos tenemos 3 armas de fuego tipo pistolas, 45 cartuchos calibre 9 milímetros, 4 terminales móviles, 2 motocicletas incautadas, una motocicleta, la misma que se encuentra reportada como robada, 2 vehículos incautados, 500 gramos de sustancias sujetas a fiscalización. Con estos últimos operativos realizados en la provincia de El Oro, 16 delincuentes fueron capturados, 10 armas de fuego decomisadas, al igual que 4 granadas y más de 100 municiones. Desde la Policía Nacional se aseguró que la detención de estas personas servirá para localizar a más miembros de bandas terroristas, especialmente de Los Lobos, estructura responsable de varios delitos en esta provincia. Y al menos 6 servidores penitenciarios han sido asesinados a escala nacional en lo que va del año. El último caso que se reportó fue el crimen de la directora de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil. María Daniela Icaza, de 35 años de edad, fue la más reciente funcionaria penitenciaria en ser víctima del crimen organizado. Ella se desempeñaba como directora de la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil cuando fue acribillada a bordo de este auto rojo, a tan solo 3 kilómetros de distancia de su lugar de trabajo sobre la vía Adaule. El hecho ocurrió la tarde del jueves 12 de septiembre, cuando Icaza salía del recinto carcelario, acompañada de un funcionario del SNAI, quien también resultó herido. Ellos no contaban con custodia y por eso recibieron este atentado. Luego de 2 días de este hecho, la mañana del sábado 14, la Policía Nacional se pronunció justificándose del por qué María Daniela Icaza no contaba con resguardo policial. Según el comunicado, la funcionaria no había solicitado un análisis de riesgo ni custodia, tampoco notificado de que sufría de amenazas. Por ello, no contaba con las medidas mínimas de seguridad al momento del crimen. 9 días antes, el pasado 3 de septiembre, también fue asesinado Alex Guevara, director de la cárcel de Sucumbíos, en una vía de ingreso a la cabecera cantonal de Nueva Loja. Con él, otros 2 funcionarios resultaron heridos en este ataque. Y el pasado 31 de agosto, 2 guías penitenciarias de la cárcel de mujeres de Guayaquil fueron asesinadas en los exteriores del complejo carcelario por delincuentes en un vehículo. Previo a esto, en Jipijapa, al interior de una cevichería y junto a sus familiares, fue acribillado Damián Parrales Merchán, director de la cárcel El Rodeo. Él fue asesinado tan solo 5 días después de su posesión. También, el pasado 16 de enero, una guía de la cárcel de Lago Agrio fue abatida. Según los reportes, al menos 6 funcionarios penitenciarios han sido asesinados a nivel nacional en lo que va del año, 3 guías y 3 directores. Todos ellos, trabajadores de centros de privación de libertad, donde en los últimos 2 años se han reportado amotinamientos, ataques armados y atentados con explosivos. Y 2 ciudadanos ecuatorianos fueron extraditados desde Perú en las últimas horas. Según las autoridades, ambos serían los principales sospechosos de matar a un policía en la provincia de Los Ríos en el año 2023.
8 de octubre del año 2023. Quevedo, provincia de Los Ríos. Fue esta cámara de vigilancia que captó el momento exacto en que uno de los individuos que transita en esta motocicleta se acerca a un ciudadano, intenta robarle su celular y tras el forcejeo dispara a su víctima por varias ocasiones hasta causarle la muerte. Se trataba del policía José Callay, quien tenía 40 años de edad y 17 años dentro de la institución. Desde esa fecha se desconocía del paradero de los responsables de este crimen. Sin embargo, en las últimas horas la Policía Nacional dio a conocer que 2 de los sospechosos fueron ubicados en territorio peruano. En donde el ciudadano de nombres Anthony T., conjuntamente con su presunta cómplice, la ciudadana Crisel C., él trabajando pues de barbero en la República de Perú y la ciudadana como ama de casa. Ambos sujetos son ecuatorianos y ya se encuentran en el país. Las autoridades únicamente esperaban los protocolos correspondientes para que rindan cuentas a la justicia en el país. Sí, el hecho fue realizado con 3 delincuentes, los mismos que se trasladaban en una motocicleta. El conductor de la motocicleta es aprehendido de manera flagrante. Los otros 2 se logran dar a la fuga. Según datos oficiales, solo en el año 2023, cerca de 100 uniformados de la Policía Nacional murieron a causa del crimen organizado. El presidente de la República, Daniel Noboa, entregó en Santa Elena 100 camionetas para las unidades de élite e inteligencia de la Policía Nacional. Su objetivo es reforzar a las fuerzas del orden en su lucha contra la inseguridad que atraviesa el país. El presidente de la República, Daniel Noboa, cumplió agenda en la parroquia Colonche perteneciente al Cantón Santa Elena, donde realizó la entrega de 100 camionetas más a la Policía Nacional para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana como parte de la lucha contra la delincuencia. Estamos desbaratando sus negocios ilegales porque estamos desvelando sus nexos con los terroristas y que seguiremos firmes en nuestro combate al crimen organizado. Continuaremos incrementando las capacidades operativas y técnicas de nuestras fuerzas de seguridad. Además, se refirió a las gestiones del actual gobierno. Unas camionetas que estaban varadas, que por falta de trámites sencillos, por falta de empatía y de acción de funcionarios públicos, no se movían, no se entregaban. Por su parte, el viceministro de Seguridad Pública hizo hincapié en que los uniformados están respaldados por el Estado para proceder a hacer uso legítimo de la fuerza y su arma de dotación. Ya contamos con la decisión política y apoyo, como nunca se ha reflejado, a nuestra querida institución para salvaguardar la integridad de nuestra gente, el respaldo legal y legítimo para hacer uso de las herramientas que nos ha entregado el Estado. Y lo haremos sin miedo. Este evento corresponde a la segunda fase de entrega de un lote de 571 vehículos que tuvieron una inversión de 2,84 millones y serán designados al eje investigativo y de inteligencia en esa institución a lo largo del país, según las necesidades de cada provincia. En la ceremonia estuvieron presentes altos mandos de la cúpula policial, además de autoridades nacionales y locales. Y las próximas 3 semanas serán decisivas para el excontralor Carlos Pollitt y su hijo John. Ambos en distintas etapas afrontan procesos por lavado de activos en Estados Unidos. En Ecuador, uno cuenta con una sentencia que no ha cumplido y el otro fue sobreseído. Padre e hijo procesados en Estados Unidos. El primero a la espera de una sentencia que le permita conocer cuánto tiempo más pasará en prisión. El segundo en libertad aguardando por la lectura de los cargos que se han presentado en su contra. Son Carlos Pollitt Fayoni y John Pollitt Esteves. El primero conocerá su sentencia el próximo martes 1 de octubre, luego de que este viernes se conociera que la fecha de esa diligencia, fijada en principio para el 27 de septiembre, se volvió a postergar. El segundo, John Pollitt, fue arrestado el miércoles pasado, estuvo unas horas detenido y salió en libertad tras entregar una fianza de $14 millones, entre dinero en efectivo y bienes inmuebles entregados en garantía. Sus pasaportes fueron decomisados, con lo que no puede salir del país. El próximo jueves 19 de septiembre deberá asistir a la audiencia en la que se leerán los 6 cargos que pesan sobre él, todos relacionados al lavado de activos en el sistema financiero estadounidense, todos por los que su padre fue encontrado culpable. En esta trama, la Fiscalía estadounidense ubica a Carlos Pollitt Fayoni a la cabeza y a su hijo John como su principal colaborador. Este último fue mencionado por casi todos los testigos que acudieron a la audiencia de su padre. Co-conspirador 1 era la etiqueta con la que las autoridades lo habían señalado.
presuntamente estaba a cargo del blanqueo de dinero a través de la compra de millonarias propiedades a nombre propio o de empresas vinculadas. Ahí se pretendía borrar el rastro de las coimas recibidas por el excontralor ecuatoriano. A decir de la Fiscalía de ese país, no menos de 16,5 millones de dólares, monto que aspiran recuperar a través de la incautación de propiedades. Fiscalía ha pedido una pena de al menos 19 años de prisión para el excontralor. Su defensa, que solo rebate el monto de las coimas, aceptando por ejemplo las recibidas por Odebrecht a cambio de no levantar informes sobre obras emblemáticas del correísmo, apela a la sensibilidad de la jueza Caitlin Williams, quien ha recibido un compendio de cartas del círculo cercano del excontralor, donde se refieren a sus buenas acciones. Eso, así como los detalles del proceso contra su hijo, están por verse. En Ecuador, el excontralor fue sentenciado a 6 años de cárcel, mientras que John Pollitt fue sobreseído por la justicia. Y el ministro de Transporte, Roberto Luque, colocó un sello de clausura en un radar de la provincia del Oro. Con esto ascienden a 32 los dispositivos notificados. Mientras tanto, alcaldes de varios municipios presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra la resolución de la ANT. Con la colocación de este sello de clausura a este radar de velocidad ubicado en la vía Machala-Pasaje en la provincia del Oro, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, se reafirmó en su decisión de suspender los 163 fotorradares pertenecientes a gobiernos autónomos descentralizados tipo B y una mancomunidad que incumplieron con criterios técnicos y legales para ser instalados. Radares que a propósito están instaladas en zonas poco técnicas, pendientes y curvas, con el único objetivo de recaudar más. Los recursos recaudados por estas multas son, en su gran mayoría, retorno de la empresa privada y no son reinvertidos en seguridad vial. Actualmente la Comisión de Tránsito del Ecuador ya ha notificado la cancelación de más de 32 fotorradares, 23 en la mancomunidad ATM Centro Guayas, que incluye Novol, Pedro Carbo, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Santa Lucía y Colimes. También se han cancelado 3 en el cantón Juján, 6 en el cantón Jipijapa y otro número importante en cantones de Balao, Ventanas y Montalvo. La próxima semana continuaremos con estas acciones en los cantones de Daule, Playas, Santa Elena, Salinas, El Empalme, entre otros. Sin embargo, estas decisiones ya generan reacción y al menos 10 alcaldes de municipios tipo B se presentaron este viernes en los bajos de la Corte Constitucional para presentar una demanda de inconstitucionalidad ante la resolución emitida por la ANT. Realmente pues, es una afectación y cada vez no quieren cercionar más a los municipios pequeños. Pero van a pasar a la Agencia Nacional de Tránsito. Va a ser lo mismo. En cuanto a la calibración de estos dispositivos, sugirieron que el gobierno cree un mecanismo para mejorar estos aspectos en lugar de retirar la competencia a los municipios. Ahora le contamos que la primera etapa del proyecto Destino de Luz en la Iglesia Catedral de Guayaquil avanza en un 95% y se prevé su apertura en octubre. Los visitantes podrán recorrer más de cientos de vitrales y el pesebre más grande de Latinoamérica. Tras 7 meses de trabajos de reconstrucción y adecuación, la Catedral de Guayaquil espera en un mes inaugurar la primera etapa del proyecto denominado Destino de Luz. Este consiste en un paseo multisensorial para recorrer los vitrales de los santos latinoamericanos. El director de infraestructura de la Catedral, David Aguat, mencionó que el proyecto busca convertir esta estructura religiosa en una potencia turística. Estas áreas que se han intervenido y que serán visitadas, no solo que no las conocían los turistas, realmente nunca antes han sido visitados por nadie. Son áreas que realmente junto con el Padre Francisco, director de la catedral, se dio la idea de que todo el mundo conozca estas áreas que son muy lindas y se adaptaron a lo que queremos lograr. Además, el proyecto Belén Mágico, que también pertenece a esta primera etapa, estará por primera vez en Guayaquil. Este pesebre contará con 1.700 figuras, 600 de ellas tendrán movimiento. Lo hemos logrado, de que se encuentre un lugar adecuado para su colocación. Hemos pensado absolutamente en todo.
que los turistas nos visiten y disfruten de este pesebre maravilloso, como usted lo dice, el pesebre más grande de Latinoamérica. Se espera que durante los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, la exposición del pesebre atraiga a más de 4.000 visitantes. La obra, que se estima cueste $3 millones en su totalidad, se realiza en un trabajo en conjunto con la Prefectura del Guayas. Actualmente son 120 personas en total que trabajan de manera organizada para develar una de las obras más esperadas por los guayaquileños.